de cómo le diera el oxígeno. Entonces, comprar una carne, porque, o sea, pensar que la carne más oscura puede ser más vieja, sí es cierto, pero también puede ser que esté en su modo oxidado, que es metaneurobico. Entonces, no es como tan bueno comprarlo así. O comprar una carne muy roja, pues significa que solamente es que le está dando mucho oxígeno y no significa que sea lo más fresca. En cambio, comprar una carne por dureza, eso sí es importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la dureza pues, es un parámetro, o sea, todo el mundo queremos una carne blanda, ¿ok? Entonces, bueno, la textura tiene muchos factores que la afectan, y entre los factores que la afectan hay factores antemortem. El más importante pues es la especie. Hay especies que la carne va a ser dura por especie, ¿sí? Mucho relacionado a lo que es también aquí la cantidad de tejido conectivo. Estas dos están como muy relacionadas. Las carnes más duras relacionadas con esto son caballo y conejo. Conejo, aunque sea joven el animal, va a ser una carne dura porque tiene mucho tejido conectivo, ¿sí? O sea, los conejos sí llegan temprano al sacrificio, sin embargo la carne es dura, es como porriosa. El caballo tiene muchas capas de tejido conectivo, son más que las carnes rojas tradicionales, y entonces eso hace que el caballo también sea duro. Entonces decía, los caballos no necesitan echarse, los caballos se duermen parados. ¿Por qué? Porque las patas lo sostienen completamente su peso y no necesitan echarse, no se cansan, porque es mucho tejido conectivo, menos tejido muscular, ¿ok? Entonces, estas siempre van a estar como muy relacionadas. La otra pues es la raza. Existen razas de ganado que producen carne, ganado que produce leche y ganado que no produce casi nada de ninguna de las dos, ¿sí? El ganado segunda que nosotros tenemos en el sur, ese ganado no produce ni buena carne ni buena leche. La única característica que tiene es que es resistente al clima, ¿sí? Entonces, pese a que, por ejemplo, Veracruz tenemos los mejores pastizales en México, es difícil tener un buen ganado. ¿Por qué? Pues porque no subsiste, ¿no? Porque Veracruz se inunda, porque Veracruz se le garrapatas, porque Veracruz se le mutación hepática, que se le hígado. Entonces, todo eso, los animales más finos europeos pues no lo resisten, entonces se mueren. Entonces, no podemos tener una raza muy buena en el sur, pese a que tenemos muy buenos pastizales, ¿sí? Entonces, bueno, pero tenemos razas, por ejemplo, en el norte, sí, y podemos hablar de, han visto ustedes, bueno, yo estoy en Chihuahua, Street, y Chihuahua el ganado muy tradicional es el Hereford, y el Hereford es un ganado chico, café, con una cara blanca, tanto que la cara blanca es tan representativa que está en el escudo del estado de Chihuahua, ¿sí? Entonces, Hereford, Angus, Charolais, hay muchas razas que son de carne, específicamente de carne. Entonces, pues aquí sí, la raza es muy importante. ¿Qué característica tienen estas razas? Que producen marmoleo. Algunas veces os había mencionado. El marmoleo es la grasa que está interna, la grasa que ven ustedes entreverada entre fibras. Hay veces ustedes ven en el super carne que se ve toda roja, puras fibras, ¿no? Y la gente dice, qué bien, ¿no? O sea, no tiene grasa. No, qué mal. Porque la grasa entreverada, ese marmoleo, es el que le va a ayudar a la carne a que cuando se cosa no se seque, ¿sí? Entonces, esa grasa es la mejor. No todas las razas producen marmoleo, solamente las europeas, ¿sí? Que son de carne. Esas producen un buen marmoleo. La cebolla no produce nada de marmoleo, es la carne que vemos. Porque a veces la carne está con esa grasa interna que se llama marmoleo y una grasa externa que va por afuera, que esa depende mucho de la edad y aumenta con la edad, ¿sí? La grasa externa es necesaria para cocerla, pero no nos la tenemos que comer. La grasa interna marmoleo, pues esa sí se come. Edad, por supuesto, ya lo vimos, ¿no?
Quedamos que animales más viejos, carne más dura, ¿por qué? Pues por la estructura de la colágena, ¿ok? Entonces, colágena inmadura, pocos puentes de lisina, animales jóvenes, animales viejos, muchos puentes de lisina, colágeno maduro, ¿ok? ¿Sí? El sexo, porque muchas veces dicen que la carne de los machos es más dura que la de las hembras, pero eso no es. El tipo de músculo. Hay músculos que son duros por naturaleza, pero mucho es también por el trabajo que hacen. Por ejemplo, en el bovino se tiene que agachar para recoger el pasto. Entonces, esos músculos del cuello son músculos muy duros, ¿no? O sea, normalmente es carne que es muy dura, la tiene que coser a fuerza, son muy severos. Esos son músculos duros, los músculos de las patas, porque los sostienen. Entonces, son músculos muy duros por el tipo de músculo que es, ¿sí? Mucho es el trabajo que realizan. Por ejemplo, el pollo a la pechuga no es dura, es seca, ¿sí? Que es diferente. O sea, se siente seca, no dura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no le tiene irrigación. Recuerden que tiene muy poca mioglobina que le está llegando. ¿Sí? Entonces eso es diferente. El tipo de músculo es por el trabajo que tiene y la sequedad de la carne puede ser porque no tiene un trabajo intenso, y un músculo que no trabaja en pollo, pues es pechuga. ¿Ok? Después tenemos los factores pre-rigor. Uno de estos pues, es la caída del pH. Aquí está relacionado a nuestros fenómenos, ¿no? PCE y DFD. Recuerden que DFD es una carne dura, ¿por qué? Nunca va a bajar el pH, la estructura va a quedar completamente cerrada. Entonces, bueno, pues va a ser una DFD. Fíjense, cuando yo les pregunté fenómenos, en sí no son 4 fenómenos, son 3. ¿Por qué? Fenómenos que causan carne carnal de cavidad son 3. ¿Cuáles son? DFD no es carne. Digo, por supuesto, si pusieron los 4 está bien, pero en términos, o sea, fenómenos que causan carne de mala calidad solamente son 3. Aquí viene, ¿no? Acotamiento por frío. Rigor de descongelación. Simulación eléctrica. Caída del pH, ya lo vimos, fenómenos de PCI y DFD, acortamiento por frío, recuerden, más del 50% de ATP y baja temperatura, rigor de descongelación, temperaturas de congelación, después de la descongelación se activa la TPase, ¿ok? Simulación eléctrica, la simulación eléctrica es una práctica de rastro, ¿sí? Y lo único que es que cuando pasa el sacrificio, le dan un pase de corriente para acelerar glucólisis post-mortem, esa es su única función. Entre menos tiempo dure el glucólisis post-mortem, menos gasto es en un rastro. Y después tenemos factores por rigor.
Entonces tenemos un pH final. Yo les dije que el pH final de la carne es 5,5. A veces baja un poquitito más porque la biotina y la tina no están en 5,5 con su punto eléctrico, ¿sí? Sin embargo, el pH final depende del punto eléctrico de las proteínas, pero también depende de la acumulación de ácido láctico por glicólisis anaerobia, ¿sí? Entonces, ese ácido láctico que se está generando por la glicólisis anaerobia hace que baje el pH y de repente para, ¿sí? Si en el rastro el animal sufrió algún problema de estrés o algún problema de que ya no tiene un ATP, pues a veces se pueden producir contracciones muy severas. Entre más bajo quede más chiquito queda mi sarcómero, y entre más chiquito quede mi sarcómero, más dura va a quedar la carne, ¿sí? Y ya no la voy a poder aplacar. Por supuesto podemos hacer uso de la maduración, ¿no? Entonces, hay veces yo puedo comprar en el supermercado una muy buena raza, ¿no? Pues tengo una carne de Angus, tengo un animal muy joven, tiene un buen marmoleo, tiene todo bien, y de repente la congelo. ¿Y cómo congelan ustedes? ¿Cómo congelan en su casa? ¿O cómo se congela la carne? La carne se congela rápido o despacio. Rápido. O sea, debe ser despacio, pero... ¿Rápido o despacio? No, despacio. La carne se congela rápido. La carne se tiene que congelar rápido. ¿Por qué? Porque la carne tiene un 70% de agua. Y esa agua se congela en forma de agujas. Si yo congelo rápido, se forman muchas agujas, ¿sí? Está bien. Si yo congelo despacio, se van a formar agujas muy grandes que me van a romper la estructura, ¿ok? Entonces, la carne congelo rápido. ¿Y cómo descongelo? ¿Cómo descongelo? ¿Despacio o rápido? Despacio. ¿Despacio? ¿Por qué? No, pues sí, porque pueden decir rápido, despacio, sí, pero y aquí la pregunta, congelo rápido para que se formen agujas pequeñas y muchas. Congelo despacio para que mis agujas, al deshielarse, no rompan mi estructura. Si yo descongelara rápido, pues me rompería mi estructura, ¿ok? ¿Cómo se descongela? ¿Qué hacen para descongelar? El refrigerador, los dos, por decirlo así. Del congelador al refrigerador. Bien, ¿por qué? Tiene un principio. La carne se tiene que descongelar 1 grado centígrado por hora. Su congelador está a -4, su refrigerador está a 4. En 8 horas, o sea, si ustedes la ponen de un día para otro, la carne se descongela. Esa es la forma de descongelar la carne, ¿sí? ¿Se pone en agua? Nunca. ¿Por qué? Pues porque si no le estoy metiendo agua para mis microorganismos que recuerden que todavía habían quedado, ¿ok? Y carne que se congela, que se congela y descongela, nunca se puede volver a congelar, ¿sí? Eso a lo mejor sí lo mencionamos un día porque les dije que yo meto carne a congelar más o menos y está en 10 a la 2. Una carne muy fresca es la que se congela, ¿no? La carne que está con poco. Cuando yo descongelo, mi carne va a subir un 10 a la 5. Porque esto es lógico, ¿no? O sea, en el tiempo que baje, hay muchos microorganismos que son, que el refrigerador solamente es un bacterio estático, por ejemplo, para pseudomonas, que es la flora predominante, crece súper bien en refrigeración. No en congelación, pero sí en refrigeración. Yo descongelo y la tengo aquí. ¿Qué pasa si yo vuelvo a congelar? La congelo aquí. ¿Y cómo la voy a encontrar y me la voy a comer? Aquí.
ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya es putrefacción, y es noche, o ya estamos muy cerca. Entonces, carne que se congela y descongela nunca se puede volver a congelar. Por eso lo ideal siempre es congelar en porciones pequeñas lo que se va a comer. Y lo demás sigue siendo recongelado. ¿Okay? Pescados, ¿cómo se congelan? Pues rápido, pero ¿cómo se descongela el pescado? Carne se congela lento, se congela rápido, se descongela lento. Pescado se congela lento y se descongela. No. Digo, pescado se congela rápido y se descongela rápido. ¿Por qué? O sea, piensen, ¿qué es carne y qué es pescado? Son iguales, sí, se congelan igual, pero no se descongelan igual. ¿Por qué no? Bueno, pues su conversión es rápida, puede ser Dijéramos que yo descongelo lenta la carne para que mis agujas no me rompan la estructura. La estructura del pescado no deja que la rompa, porque recuerden que son en forma de miómeros, que tampoco va a ser dura. No importa. Pescado se congela rápido, se descongela rápido. ¿Por qué? Porque en pescado es muy severa la contaminación. Y después tengo un factor por rigor que me afecta mucho la blandura y que se llama cocinar. Ok, ya guardé bien la carne, mi carne llegó muy bien y de repente llego a mi casa y pongo un sartén a toda flama y pongo la carne. Y entonces mi corte que venía como de 1 pulgada, con un marmoleo, con todo ese grosor, lo ponen con esa carne y se empieza a quemar por fuera y por dentro no está cocida, ¿no? Que no nunca va a estar cocida la carne. Bien. Y entonces lo que yo logré con ese corte, lo voy a perder cuando yo lo cocino, ¿sí? O sea, saber cocinar la carne tiene que ser a fuego bajo, o sea, muy poquitas cosas, sal, pimienta, no más, ¿sí? Y dejarla ya que selle. Y después pues la carne, el término correcto, pero no correcto, porque la verdad es que así la carne como los buenos vinos es el que les gusta a ustedes. La carne normalmente se debería de consumir pues término medio. ¿Por qué? Porque el término medio me dice que está roja por dentro y que tengo la jugosidad necesaria para yo sentirla, ¿sí? Cuando la carne está muy cocida, pues lo único que sientes es que está dura y está seca, pero eso es porque no se supo cocer, o sea, no se supo guisar, ¿sí? Ese es un error muy característico de cocinas, de verlos, o el bistec muy delgadito que lo deja mucho tiempo, pues ahí se seca, ¿no? O sea, esos bisteces, pues no, un bistec debe tener 1 pulgada de grueso, o sea, un buen corte, o sea, y un buen corte son 200 gramos de carne, o sea, fácil, ¿okay? Pero esto es... Hace algunos años fui con mi hijo a Argentina a dar un curso, bueno, yo iba a dar un curso y yo iba de paseo, y entonces, pues como estábamos en Argentina, para mí era la segunda vez que iba a Argentina, a Buenos Aires, y si los argentinos presumen de comer buena carne, pues la realidad es que tienen razón, o sea, la carne es excelente, excelente, sabe como la vean, excelente. Y entonces nos íbamos, bueno, nos pasamos comiendo carne todos los días, pero agarra y el primer día que llegamos a un restaurante le ponen la carne y le dice, ¿quiere que la pruebe? Y Ricardo le dice, sí, y entonces agarra la cuchara del postre, que no tiene filo, y parte la carne. O sea, un corte de 1 pulgada lo partió con la cuchara de postre, ¿no? O sea, para demostrar la suavidad que tiene esa carne, ¿no? Pero aparte, como el sabor se ve influenciado por muchas cosas, pues como que la pampa argentina tiene otro sabor, entonces es otra cosa comer carne en Argentina. Entonces ya como a la semana regresamos a México y nos fuimos a una Argentina en algún lado y dice, a ver mamá, vamos a hacer la misma prueba que en Argentina. No, pues no, o sea, la carne en México a veces ni con cuchillo lo podemos partir, o sea, es tan dura y esto, y aparte, la frontera con Argentina estuvo cerrada hasta el 21. ¿Por qué? Porque hubo fiebre aftosa. Entonces, Argentina estaba con fiebre aftosa y entonces México cierra su frontera. O sea, son las enfermedades que no pueden pasar. Y para poder
quitarla, pues mínimo son 10 años. Entonces, nosotros íbamos a restaurantes argentinos, pero la carne no era de Argentina. O sea, era un corte tipo argentino, pero no porque no nos podía llegar la carne. En teoría, cuando estaba López Obrador se iba a abrir la frontera, pero ya luego ya no supe y ahorita hay más cosas, porque Argentina está libre, pero no Brasil. Y como la frontera está unida, pues entonces el ganado pasa. Entonces sí podemos tener aftosa. En México estamos libres de aftosa. No nos vaya a pasar como por el sarampión, ¿no? Que México libre y de repente ahora resulta que somos el caso más severo de toda Latinoamérica, todo por no vacunarse. Pero bueno, vacúnense chicos cuando ustedes están en el... ya pasó de ustedes y puede ser. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Carne, preferencia, término medio, no ponerle cosas. Es que me acuerdo, porque luego mis anécdotas con carne son así, porque luego vamos a comer con carne. Mi hijo tiene 19 años y ya pues, ha aprendido y entonces él pide corte de carne. Porque estaba una señora al lado de nosotros. Y la señora todo así. No, tráigame esto, tráigame el otro, tráigame el otro. De repente le llevan el corte y dice, no, está crudo, y me lo pasa más. Y nosotros ya lo veíamos y se lo le traen un carboncito casi. Y dice, ay, sí, está muy bien. Y agarra el limón y le pone el limón y me dice, mamá, ¿ya viste lo que hice? No, ya ni lo veas. O sea, le digo, ya quitó todo ese corte tan bueno, ya lo echó a perder con todo, ¿no? Pero bueno, ya, decidimos ignorar a la señora y dejarlo, ¿no? O sea, no hay, ¿ok? Bueno, aquí podemos poner el uso de ablandadores, aunque nosotros siempre recomendamos que no se ocupen. Pero bueno. La pregunta del millón, ¿se puede medir la textura? Métodos subjetivos y métodos objetivos. Mejor métodos para medir cualquier parámetro de calidad, quedamos que eran los subjetivos y la evaluación sensorial. Desventajas no se pueden comparar, o sea, resultados no podemos compararlos entre laboratorios. Tenemos que ocupar métodos objetivos. Dentro de los métodos objetivos tenemos de 3 tipos. Uno, que son los químicos, que miden la cantidad de hidroxiprolina. La hidroxiprolina es el aminoácido principal de colágeno. Sin embargo, es un método indirecto. ¿Por qué? O sea, yo puedo medir la cantidad de hidroxiprolina, sin embargo, no me está diciendo exactamente la blandura. ¿Por qué? Porque lo que le da la blandura a la carne no es la colágena, son las fuentes de lisina. Puedo saber cuánta colágena tengo, no puedo saber los fuentes de lisina, entonces no es un método, es un método indirecto. ¿Okay? Pueden ser microscópicos. Y aquí tenemos el tamaño del sarcómero. Se pueden sacar las fibras musculares. Esto es lo que hacen en las fronteras. En la frontera, cuando México importa carne, pues nosotros tenemos que medir el tamaño del sarcómero. Entonces lo sacan y lo ven. ¿Cuánto tiene que medir el sarcómero? 1.5 micras, ¿ok? A veces el sarcómero queda
de 1. ¿Qué significa? Que quedó muy contraído, por lo tanto la carne va a ser número. ¿Sí? Este es el tamaño ideal, 1.5 metros. ¿Y se ven? Se ven los sarcómeros, sacamos tamaño y decimos, no, bueno, sí, es una buena carne, va a ser plana. Y tenemos, pues, los métodos físicos. Aquí tenemos un equipo que se llama texturómetro. El texturómetro es un equipo que me da la fuerza que necesito para romper mi carne, para nosotros, ¿sí? Y para carnes, el texturómetro se ocupa, al igual que el calorímetro de la vez pasada, se ocupa para medir textura de todo, ¿sí? Nosotros cuando lo ocupamos en carnes, hay 2 aditamentos que son específicos para carnes. Y uno es la navaja de Warner Bradley. La navaja de Warner Bradley fue diseñada por Warner y Bradley hace muchísimos años y me dice la fuerza que yo necesito para romper mi carne. Y esta navaja pues es una navaja invertida porque yo la veo así. Esta es mi navaja, ¿sí? Y aquí yo voy a poner mi carne. De tal manera que esto me va a caer aquí y la va a cortar. Y la va a cortar a la mitad. Esto me dice cuántos kilos necesito, ¿sí? ¿Cuántos kilos necesito para romper? Es como la primera mordida que yo doy cuando como mi carne, le doy una mordida. Esa me dice cuántos kilos necesito. Entre más kilos necesito, mayor gruesa va a tener la carne, ¿ok? Entonces, Warner Bradley es específicamente para carnes. Y tenemos otra que se llama la celda de Ottawa. La celda de Ottawa es una serie de, a veces son 5 navajitas. Warner Bradley me dice el primer golpe que yo doy a la carne para romperla. La celda de Ottawa me dice todo un lado de la mandíbula que yo necesito para romper esa carne. ¿Sí? O sea, toda la fuerza que yo tengo en los dientes, esa va a ser esta. ¿Okay? También me da una fuerza en kilos que me dice cuánto necesito para poder romperla y eso es dureza. A veces hay una celda de Ottawa o también está la celda del cráneo, pero el funcionamiento es el mismo. Y a veces es el número de navajas que tiene. Pero estas dos son iguales. Ottawa o cráneo. Algún día les invitamos al laboratorio para que lo conozcan, porque bueno, nosotros trabajamos con estos. ¿Sí? ¿Me dieron color? Bueno, nosotros no tenemos un colorímetro grande, pero tenemos un colorímetro portátil. Lo mismo porque lo ocupamos para medir el color en las canales y en las. Y pues es conocer las navajas, pues eso es importante. Sí, ¿está claro? Sí. Fíjense cuántos parámetros afectan la textura. Por lo tanto, pues es el parámetro más importante. ¿Ok? Este es el parámetro más importante.
próximo jueves, ¿no? Que es de color, que son las diferencias entre mío y él. ¿Sí? También vi sus acordeones. Uno de los feos de voz no lo entendí porque le decía, ¿y dónde está el acordeón? Y me decía, ahí está. ¿Cómo suena? Y le dije, pues yo creo que lo hacen aquí. Entonces, por más que tratamos de descifrar cómo funcionaba, no sé si se traducía, no sé, o sea, la verdad no, nunca lo había visto. En 30 años siendo profesor de la UAM, he visto muchas cosas. ¿Cuál es el otro factor importante? Color varínico. Textura, color. ¿Qué otro factor es importante de calidad? Color. En sí, sabor y olor van conjuntos. Y ahora dígame, ¿qué es? ¿Qué huele la carne? Han comido carne, la reconocen por el olor, pero ¿qué huele? ¿Qué le recuerda a la carne cuando la huelen? Porque es difícil ponerlo. O sea, hay gente que dice, huele a sangre. Bueno, sí, huele a sangre, huele a quemas. Cuando la sangre es fresca, huele ácido, porque tiene mucho ácido láctico todavía. Entonces, pero cuando es fresca, cuando madura, la carne cambia su olor, ¿sí? Mucha gente dice, entre lo que se reporta es a sangre, huele a ácido láctico. Hay carnes que son como muy olorosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, conejo. El conejo es muy característico. Entonces, es un olor como chiquiaque, como huevo, que a mucha gente no le gusta. Y no le gusta, y conejo podría ser las mejores opciones para hacer productos cárnicos baratos. Es más, no solamente productos cárnicos, para comer carne de buena calidad y barata. Sin embargo, nunca ha pegado. Lo han tratado de meter en México muchas veces, nunca ha pegado. ¿Por qué? Por el olor, porque ese olor le pasa a los productos cárnicos, la gente lo reconoce, ¿sí? Alguna vez tratamos de meter avestruz, y la avestruz era una carne muy roja, era una carne muy buena, pero ahí el problema no es la carne, ahí el problema es la especie, porque el avestruz es un animal muy delicado, entonces cualquier cosa los asusta, los estresa, se mueren, entonces hay mucho problema para hacer un criadero de avestruz, ¿sí? Por ejemplo, caballo tampoco no es algo que pegó en México, no tenemos caballos nosotros todavía. Pues yo les decía que en Italia pues se come caballo y hacen embutidos de caballo y todo, y eso está bien, o sea, está bien ocupar alguna especie, ¿sí? El caballo tampoco en México no pega porque el caballo es... ya les pregunté si habían comido caballo y dicen que no, pero yo el caballo es muy dulce, el caballo, la carne sabe dulce, está roja, está muy magra, entonces es ideal para los tacos al pastor, que ustedes comen, que también lo comen súper baratos, pero seguro que no están bien. O sea, cuando vean eso, lo primero que tienen que reconocer es, si la carne cuesta tanto, pues ¿cómo puedo comer un taco de esto, no? O sea, esos no los compran, ¿eh? O sea, no. Salchichas de 20 pesos, nada. Nada que... Bueno, se han descubierto más de 200 componentes que le dan el aroma a la carne. Por lo tanto, pues no podemos saber exactamente qué huele. Hay un estudio que hicieron en Inglaterra y que diseñaron una nariz electrónica. Y la nariz electrónica podía medir hasta 100 compuestos. Sin embargo, pues no medía todo lo de la carne porque tenemos más de 200. Entonces nunca se ha conocido exactamente cuáles son todos los compuestos. Este es el único que lo mejor para poder evaluarlo pues es una sensorial, ¿sí? Ahí sí. O sea, sí es el único. ¿Tenemos equipos? Sí tenemos. Sin embargo, son como menos utilizados.
actualizados porque no podemos medir todos los compuestos que tenemos, ¿sí? Que se producen. Esa es una gran manera. Bueno, también en sabor y olor tenemos factores intrínsecos que afectan. Y aquí tenemos pues, la especie. La especie siempre afecta a todos nuestros factores de calidad. Y ya lo dijimos, ¿no? O sea, las especies huelen diferente a la carne. Cuando yo veo pollo y veo cerdo, es lógico que sepa cuál es solamente por el olor, ni siquiera por verla, ¿no? O sea, la reconozco. A veces la ternera, que es una carne de bovino como muy rosada y que parece cerdo, sin embargo el olor es diferente, ¿sí? Entonces, esas son características, la especie le da el olor que tiene cada carne, ¿no? A veces luego en el laboratorio, hace muchos años cuando trabajamos muchas de carnes, nos ponen carne y decían, ¿de qué especie es? No, pues quién sabe, pues es que ya cuando está cocida ya cambia, ¿no? Entonces ya no, ya sí podemos ver ciertas cosas, pero no muchas. Raza. Las razas que son de carne son razas muy olorosas a carne. Ejemplo de raza de carne, Hereford. Hay otra raza que ustedes conocen mucho, que es la Holstein, que son las vacas negras con blanco. ¿Sí? Las dos son europeas, pero esta es de carne y esta es de leche. Y su aroma varía. ¿Sí? Esta es mucho más olorosa. ¿Sí? Las razas de carne son olorosas, huele a carne. Son del mismo tipo. La edad. El olor se intensifica con la edad. Animales más viejos, carne más vieja, huele más. También es muy importante. Los cerdos tienen que escaparse, disiparle los testículos cuando son muy jóvenes, antes de que entren a su etapa reproductiva. ¿Por qué? Porque si no, desarrollan algo que se llama olor a villato, y es carne que ya no se puede comer, ¿sí? Hay veces cuando un cerdo lo meten entero, por ejemplo para carnitas que dicen, bueno, lo voy a meter entero, pues es un cerdo que hasta la esquina huele, tiene un olor, y eso hace que nadie se come esa carne, ¿sí? Entonces, aquí sí, por ejemplo, el sexo es muy importante, sobre todo cerdos, borregos se tienen que capar antes, ¿sí? De entrar a su etapa reproductiva. Son las únicas especies. No comemos cerdos enteros, el cerdo entero solamente se va para reproducción. El pH. ¿Qué será mejor? ¿Un pH alto o un pH bajo? ¿Qué será más mejor? ¿Un pH alto o bajo? No, sí está bien. Sí. Recuerden que a partir de que es todo lo que aprendieron para el examen pasado. ¿Qué es mejor? ¿Un pH alto o un pH bajo? ¿Por qué? ¿Qué es mejor? ¿Un pH alto, un pH bajo? ¿Ya lo vieron? ¿Es maduración? No. Un pH alto significa que es una carne madurada, por lo tanto va a tener mejor olor. ¿No queremos que parece ser la maduración? Solamente es eso. Después, depende también del tipo de músculo. Por una parte relacionado a la cantidad de grasa, ¿cuáles son las especies que saben mejor y huelen mejor?
sabe, a ver, sabe mejor. ¿Cuáles son los que saben? Cerdo. ¿Y qué más? ¿Borrego? Borrego. Les encanta la barbacoa, ¿no? Les encanta la barbacoa porque está muy caliente y está el consomé muy caliente, pero de repente se empieza a enfriar y queda así la mitad de grasa en el vacío. Dice, ay, de verdad me comí eso. Sí, pero yo no lo comí, ¿no? Porque ya, por eso hay que comerse la barbacoa caliente, ya no lo vean el sol. ¿Por qué? Porque los compuestos del aroma y del sabor se encuentran en la grasa. Carne magra de todas las especies sabe igual. Lo que necesitamos es carne con grasa. ¿Okay? La grasa le da los compuestos del sabor y del aroma. Por eso es que las mejores carnes son las carnes más grasas, cerdo, ovino, todo eso es verdaderamente bueno. ¿Sí? Nunca pechuga de pollo, no tiene nada de grasa, nada, no sabe nada, o sea, es como un cartón, o sea, mucha proteína y todo, pero no sabe nada, ¿no? Entonces, para yo soy en contra de pechuga, y sí me la como, pero me la como con así de, esto no sirve, pero bueno, ya no. Y tengo cada vez que voy con mi doctor, tengo las discusiones de las ventajas de la carne y él dice que no. Y ahorita que estoy así, mi fisioterapeuta me dice que tengo que comer 4 veces carne al día porque tiene que sintetizar mi vida, que no las puedo usar. Y me dice, ¿te dieron el primer humor? Y sí, ahora sí ya tengo una excusa para comer un chorro de carne. Entonces me la paso comiendo carne y un chorro de cosas y es que tiene que sintetizar mi vida, si no, no me voy a curar. Pero bueno. Bueno, también tenemos factores extrínsecos. Entonces, en el tipo de músculo, ¿a qué se refiere? El tipo de músculo, por un lado, va relacionado con la grasa, pero por otro, hay músculos más aromáticos que otros. O sea, hay músculos que huelen más. El longissimus dorsi, creo que nunca les he hablado del longissimus dorsi. El longissimus dorsi es el músculo. Esta es una media canal. Y aquí corre el músculo de mayor valor en todas las canales que se llama longissimus dorsi. Longissimus dorsi es el filete que nosotros conocemos en México, que es el único músculo que le dan un mayor valor. El filete normalmente lo venden solo y lo venden más caro. ¿Se han dado cuenta? Sí, nosotros, la otra carne de la canal normalmente cuesta lo mismo, aunque unas sean más duras, unas blandas, no debería de ser, pero así pasa. En Estados Unidos los mayores cortes se sacan de aquí. Entonces pues yo voy a empezar a hacer cortes, porque aquí están aquí están mis costillas, ¿sí? Entonces, aquí vengo primero y se saca el ribeye, después viene y sacamos el sirloin, y al último sacamos el tibón. Es decir, los cortes principales de Estados Unidos tienen a longissimus dorsi en medio, ¿sí? En Europa, en Argentina, pues el mejor corte o los mejores cortes, pues es un bife de chorizo. Y el bife de chorizo es como un ribeye nada más que sin hueso, pero es el mismo corte. O sea, la misma parte de. Aquí es dependiendo cómo les gusta la carne, porque entre más cerca, pues son más jugosos. Ribeye, el sirloin es un poco más seco y el tibón es un corte bueno, pero un poco más poco. O sea, los tres son muy buenos, ¿sí? Entonces, este es mi músculo principal. Este es muy oloroso, por eso está aquí. ¿Sí? Corre siempre a todo lo largo. O sea, longissimus dorsi es el nombre del filete o del músculo en general. Del músculo completo. O sea, este músculo que corre aquí todo es este. No. Esta es la parte de mayor valor de la canal en bovina, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se sacan los cortes principales. Nosotros no tenemos cortes. Lo que ven ustedes con cortes son cortes tipo Estados Unidos, ¿sí? Y a veces compramos lo que es tipo argentino.
Entonces, ese músculo huele mucho. Hay un músculo que son el psoas, que está en la pierna, que son músculos poco aromáticos. Entonces, dependiendo del músculo, pues sí, pero también va a depender este músculo de la cantidad de grasa que tenga, ¿ok? Entre más grasa tenga, pues un músculo que va a oler más. ¿Sí? La grasa les va a definir. Y después tenemos factores extrínsecos. La dieta. La carne sabe a lo que come la gente, ¿sí? Dependiendo del pastizal, va a ser el sabor de la carne. ¿Sí? Eso sí. Y también la grasa cambia. A veces la grasa la ven como un poco amarillenta. Eso es el alimento que le dan, es el tipo de pastizal que tenga, etc. ¿Sí? Yo por eso les decía que los argentinos se creen mucho, pero es que sus tierras son muy buenas y le dan un sabor diferente a la carne, a lo que nosotros probamos aquí. Entonces, eso sí es importante. Ok, tenemos la dieta y tenemos el procesamiento. Y en el procesamiento tenemos dos. El curado y cocidos iniciales. El curado, recordemos, los productos cárnicos saben y huelen diferente a carne, ¿sí? O sea, la temperatura de los nutrientes, una de sus funciones es esa, el sabor y el olor de los productos. Cultivos iniciadores de los productos fermentados que llevan un inóculo de bacterias lácticas, pues el sabor cambia, ya no hay ninguna relación con carne, ¿sí? Esto, pues es ácido, ¿sí? Son los productos que son los más ácidos que nosotros tenemos. Entonces, esto puede afectar el sabor de la carne. Ahora, ¿se pueden medir? Sí, métodos subjetivos, pero también tenemos objetivos, ¿eh? Aquí siempre sensorial. Y objetivos tenemos tres tipos. Sí. Respiración alto-masiva, espectrometría de masas y cromatografía líquida de alta presión o HPLC. Es el único donde el mejor método es el sensorial, ¿ok? Y donde esto, ninguno puede detectar todos los compuestos que tiene la carne. ¿Okay? Los demás son mejores los objetivos. En este es mejor.
calidad habrá? ¿O creen que estamos complejos? La capacidad de retención de agua tiene que ser un factor de calidad. ¿Sí? ¿Para acá me presta? ¿Para acá me presta? Es un factor de calidad para productos cárnicos. CRA solamente es un factor de calidad para productos cárnicos. Por funciones, no está viendo que tenga una capacidad de retención elevada. Esta, entre mejor sea la capacidad de retención de agua de la especie, más barato podemos sacar un producto porque vamos a atrapar mucho más agua, ¿sí? Y ya lo vieron en el laboratorio, ¿no? O sea, la definición de CRA pues es la capacidad que tiene la carne para retener agua cuando es sometida a fuerzas externas, ¿sí? Es decir, yo centrifugo para ver que mi carne atrape más agua, ¿sí? Que es el principio. ¿Qué puede afectar la CRA? ¿O qué le ponen ustedes para aumentarla? ¿O qué necesitan? Bueno, les tengo que decir primero que la carne tiene un 75% de agua. Es mucho. 70 de ellas es agua libre. Sí, tenemos mucha agua en la carne, ¿no? Agua libre y 5% es un agua ligada a proteínas. Cuando los canales se meten en el rastro, que yo les decía que tiene que pasar a glucólisis anaerobia, que normalmente está a 8 grados, bueno, pues los canales también tienen esa agua se va a ver mermada. ¿Por qué? Pues porque los canales se pueden secar un poco cuando estén en el gas, y lo que llaman vulgarmente en el rastro lo que se hace es algo que se llama manteo. A veces, cuando yo meto la canal y se pesa, pues el día siguiente cuando sale después de la glucólisis, pues resulta que la canal pesa menos, ya perdió peso. Esa pérdida de peso pues es la pérdida de agua que perdió cuando estaba durante la glucólisis. Y esa pérdida de peso pues es dinero para un productor, pues tenemos que reducir, ¿sí? Entonces, bueno, el manteo solamente consiste en cubrir con una manta sumergida en sal mis canales para evitar la evaporación del agua, ¿sí? Desde el punto de vista de carnes, el manteo es bueno porque evita la evaporación de agua. Desde el punto de vista microbiológico, el manteo es malo porque pueden crecer microorganismos halógenos. Y recuerden que tenemos estafilococcus. Es grave que crezca. O sea, no es bueno. ¿Podemos ayudar a aumentar la capacidad de retención de agua? Sí. ¿Cómo la aumentamos? Recuerden que pH alto, capacidad de retención de agua elevada, por lo tanto si aumento pH para aumentar la CRA. ¿Y qué hago para aumentar el pH? La solución. El uso de sales, fosfato. Sí, la prueba. Funciones de ingredientes, venía pirofosfato de sodio. Sube el pH 0.5. No. Función del pirofosfato de sodio, romper complejo activo de Chile. ¿Ok? Glucono de lactona. Ayuda, no sé qué. No, glucono de lactona da el sabor parecido a la fermentación sin fermentar. ¿Sí? Eritorbatos y estorbatos. Funciones. Primero, por orden de importancia, acelera la reacción de curado. Oxidante evita la formación de nitrosaminadas.
Ya se pusieron 1, 2, bien, pero si me ponen conservadora, todos son conservadores. Eso no. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿podemos medir la capacidad de retención de agua? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo midieron? Aquí no hay subjetivo. La CRA no se puede medir por medio de sensorial, se puede medir solamente por equipos. ¿Cómo lo midieron ustedes? Centrifugación. ¿Qué es lo que ustedes hicieron? Compresión entre dos placas. Cuando yo soy bien chihuahua, pues no teníamos, bueno, no ocupábamos ocupábamos este. Si eran dos placas de acrílico y apachurraba un pedacito de carne, pesaba mi papel filtro antes y después del apachurrón, y esa era la CRA. Es un método de juzgado. Este me gusta. ¿Está claro, chicos? ¿Cuáles son los tres primeros que tiene la carne entonces? ¿Cuáles son los tres pigmentos que tiene la carne que son reversibles? Hemoglobina, metanhemoglobina y óxido de ¿ok? Recuerden que esos son pigmentos de la carne reversibles. Sí, los otros ya los vimos. Dos pigmentos irreversibles de productos cárnicos: nitrocil hemocromo, colimiglobina. ¿Sí? Nitrocil hemocromo, el color rosa decorado. Colimiglobina, el color verde causado por un mecanismo inicial. ¿Okay? Bueno, entonces tienen para el jueves su tarea y la vamos a ver aquí el jueves. ¿Okay? Diferencias entre niño y emo, la vamos a poner. ¿Okay? Y repasamos un poquito lo que es fue el color.